Bueno, jóvenes, buenas tardes. Hoy damos inicio a la sesión de clase número 17 de la Unidad Didáctica de Técnicas de Producción 1. La finalidad de desarrollar esta sesión de clase, o el objetivo, es que ustedes tengan los conceptos básicos de lo que es el control de calidad del proceso y del producto cuando fabricamos determinado mecanismo o elemento de máquina, ¿no? Ya sea por procesos de mecanizado o ya sea por el proceso de soldadura. Entonces, si queremos definir qué es el control de calidad en una empresa, generalmente en el área de producción, se tienen ciertas consideraciones que son de suma importancia, ¿no? A la hora de elaborar un producto o de prestar un servicio, siempre se busca que este servicio o este producto sea de óptima calidad, que el precio esté acorde con el mercado, que el servicio sea el más adecuado, lo mismo que la rapidez y la flexibilidad del sistema de producción de este producto, ¿no? Si cumplimos con estos parámetros dentro del mercado, podemos observar que nuestro producto tendrá una competencia globalizada, que la empresa trabaja con responsabilidad social. También tenemos el enfoque de la importancia de los servicios y el uso de nuevas tecnologías. Estos podemos decir que son los factores competitivos de toda empresa, ¿no?, de producción o servicios que compite en el mercado, ¿no?, con la oferta y la demanda de un producto. Generalmente todos los productos, ¿no?, que se ponen en el mercado, ¿no?, para su venta, entonces pasan por una serie de ciclos, ¿no?, como es la madurez, el declive de este producto, ¿no? Y esto porque el avance de la ciencia y la tecnología va de acorde, ¿no?, con los procesos de producción de una empresa, ¿no? Si queremos definir qué es calidad, ¿qué entendemos por calidad? Podemos decir que calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, ¿no?, que se le confiere la actitud de satisfacer necesidades explícitas o implícitas, ¿no?, del cliente. Esto según las normas ISO 8402 y la ISO 9000, ¿no?, de los sistemas integrados de gestión de la calidad. El objetivo de la calidad 1 es buscar de forma activa la satisfacción del cliente, priorizando siempre en sus objetivos la satisfacción de las necesidades y las expectativas del cliente. 2, orientar la cultura de la organización, dirigiendo los esfuerzos hacia la mejora continua e introduciendo métodos de trabajo que faciliten esta cultura, ¿no?, de calidad. 3, motivar a sus empleados para que sean capaces de producir productos o servicios de alta calidad. Dentro de una empresa, siempre se está en la búsqueda de la mejora continua de la calidad, tanto de la gestión de la calidad como ¿no?, de la calidad del producto. Entonces, esta mejora continua tiene que ver o consiste en la búsqueda de mejores métodos de trabajo, de procesos organizativos a partir de una constante revisión de los mismos, con objeto de realizarlos cada vez mejor, ¿no? Según la ISO, la mejora continua tiene que ver con el análisis, la mejora y los resultados
que se obtienen de esta mejora continua de la calidad. Generalmente, si lo vemos desde el punto de vista de los procesos, como puede ser el del cortado, este proceso generalmente consiste en la segmentación o configuración geométrica básica de láminas, rollos, tubos, perfiles, varillas o barras de metal, ¿no? Entonces, desde que se inicia un proceso de fabricación y este proceso de cortado, tiene que ser un proceso de calidad, ¿no? Donde se cumplan con la configuración geométrica básica de las normas de diseño. También, si vamos a producir un producto o un elemento de máquina, este proceso va a ser un proceso de maquinado, que puede ser en el torno, en la fresa o en el cepillo, ¿no? Entonces, esta operación incluye procesos de sustracción informado. En el primer caso se presenta, por ejemplo, en el torneado, en el fresado, en el esmerilado y el cepillado, entre otras. Para las operaciones de formado se realiza generalmente el doblado, la deformación y el enrollado, ¿no? O todo lo que son productos de matricería. Dentro de los procesos de fabricación de un producto o de un elemento de máquina también vemos este proceso de soldadura. Este proceso es el que mediante el cual se une de manera rígida dos o más piezas metálicas a través de la fusión del mismo metal, ¿no? Una vez que unimos o conformamos un producto, ya sea por maquinado o por soldadura, entonces vamos al proceso de acabado. Este proceso consiste generalmente en dar la presentación final del producto e incluye la preparación de la superficie y según las necesidades de aplicación, ¿no? De sellantes, adhesivos o anticorrosivos. Y viene la parte final, que generalmente tiene que ver con la parte de la pintura, ¿no? Que generalmente tiene que ver con procedimientos electrostáticos o métodos de recubrimiento de polvo, ¿no? O de resinas, ¿no? Generalmente para proteger al elemento o al producto que estamos fabricando contra la corrosión, ¿no? Contra la corrosión. Una vez que ya se tiene el producto terminado, entramos a un proceso de armado que consiste en ensamblar, ¿no? Las diferentes piezas o componentes del producto o del elemento de máquina o mecanismo, ¿no? Entonces, la soldadura de piezas, según el caso, puede ser parte del armado y se consideran los ajustes, ¿no? El remachado, amarres y empalme, ¿no? Entonces, este ya viene que ver con la parte del ensamblado para obtener un producto final. Para realizar todos estos procesos que hemos visto, generalmente hacemos uso de maquinarias y equipos, ¿no? Como pueden ser las compresoras, las cortadoras de tubos, cizallas, dobladoras, ¿no? Medibles, prensas, troqueladoras, transicionadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Si queremos mejorar un control de calidad de un producto, generalmente tenemos que hacer o implementar un plan de calidad, ¿no? Y este plan de calidad generalmente tiene que ver con el proceso de fabricación del producto, ¿no? Entonces, cuando aplicamos este plan de mejoras o implementamos un plan de calidad en la fabricación de un producto, generalmente vemos todo lo que es sus recursos que se utilizan, ¿no? En este caso, máquinas y equipos, métodos de trabajo, mano de obra o personas que entran en el proceso productivo, las materias primas e insumos y la parte de metrología o de medición, ¿no? Todo esto va a dar las características de calidad final del producto. ¿Qué aspectos debemos controlar cuando aplicamos un plan de calidad? Los aspectos que debemos controlar va o depende de la pieza que se desea fabricar y los aspectos a controlar son diferentes. Algunos de estos aspectos son comunes a todas las piezas, como las medidas, ya que todo objeto necesita de unas medidas precisas para su fabricación. Es lo que se conoce en mecánica como metrología, ¿no?
Otros aspectos que son específicos en ciertos productos, por ejemplo, algunos productos necesitan comprobar su calidad en los laboratorios, ¿no? Como en el caso de la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? En la industria metalmecánica generalmente hacemos uso del laboratorio de ensayo de materiales, ¿no? De ensayo de materiales. Una parte importante del control de la calidad en mecánica generalmente tiene que ver todo este proceso con la medición, ¿no? Entonces, esta parte de medición o metrología es de suma importancia en los trabajos generalmente de mecanizado, todo lo que es banco y ajuste, ¿no? Y generalmente en casi todos los procesos de la industria metalmecánica tiene que ver mucho con la parte de lo que es la medición. Entonces, esta medición se puede realizar en forma directa y en forma indirecta. En forma directa lo realizamos por medio de un vernier o pie de rey. Se puede, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, el micrómetro. Y las mediciones indirectas generalmente puede ser por un reloj comparador, por calibres, por calas, ¿no? Que es una manera indirecta de lograr la medición en un proceso de fabricación y en el control de calidad del producto. Entonces, ese número que se obtiene como resultado entre la relación del objeto de estudio y la unidad de referencia, generalmente nos dan los instrumentos de medida, ¿no? Que son objetos que se utilizan para comparar las magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Por ejemplo, ¿no? Hay dos tipos de medida, medición directa y medición indirecta, ¿no? Una forma elemental de hacer una medición directa, por ejemplo, es la de la wincha, ¿no? O de la regla graduada, ¿no? Otros aspectos de la medición, que esto sí es de suma importancia en la metalmecánica, son las tolerancias, ¿no? La tolerancia es la diferencia entre la medida nominal y la medida real de una pieza, ¿no? Generalmente verificamos esas medidas, esa verificación es la diferencia entre la cota máxima y la cota mínima permitidas en una pieza, ¿no? Los errores en la medición es la diferencia entre la medida, ¿no? Entre el valor medido y el valor real, que generalmente vienen en los planos de fabricación, ¿no? El error absoluto o valor absoluto entre la diferencia del valor real y la media aritmética de cuando realizamos varias mediciones, ¿no? El error relativo es la comparación del error absoluto respecto a la magnitud a medir, ¿no? En la medición directa, ya hemos visto, utilizamos el pie de rey, el tornillo o el micrómetro. Estos son los principales instrumentos de medición directa que se utilizan en la fabricación de una pieza, un elemento mecánico, ya sea por mecanizado, por ejemplo en el torno, en la fresa, o en el cepillo. Siempre hacemos, ¿no? La medición por medio de un pie de rey, tornillo, por el micrómetro. Y también se usa mucho lo que es la medición indirecta, ¿no? Que consiste en comparar dimensiones de una pieza con otra, considerando la pieza patrón, ¿no? Y para eso utilizamos el reloj comparador, utilizamos los calibres, ¿no? Las calas, que son los instrumentos o los elementos que nos van a dar una medición indirecta, ¿no? Por ejemplo, acá vemos instrumentos de medición indirecta, las calas, ¿no? Tenemos los calibres y tenemos el reloj comparador, ¿no? El reloj comparador generalmente lo que hace es comparar cuotas mediante la medición indirecta, ¿no? Del desplazamiento de una aguja cuando el aparato está fijo en un soporte, ¿no? La precisión de un reloj comparador puede ser de centésimas de milímetros, incluso hasta milésimas de milímetros, ¿no? El mecanismo generalmente se basa en transformar el movimiento lineal de la barra deslizante en movimiento circular de la aguja del reloj mediante un sistema de piñón cremallera, ¿no? La esfera del reloj, que contiene la escala graduada, puede girar de manera que puede poner, ¿no?
puede ponerse en cero y realizar las siguientes medidas por comparación, ¿no? Por ejemplo, si en el torno queremos ver si la pieza está girando concéntricamente, podemos poner, ¿no?, un reloj comparador, el cual nos va a indicar que la pieza sí está girando de forma concéntrica o está desalineada, ¿no? O está desalineada. Los calibres generalmente son instrumentos de verificación para comparar si una pieza está dentro de los límites de tolerancia, ¿no? Hay calibres de verificación interna y externa, generalmente consta de dos lados, ¿no? A un lado se encuentra el lado más ancho, que es la cota máxima permitida, y en el otro lado de la pieza, ¿no?, se encuentra el más estrecho, ¿no?, con la cota mínima permitida, por lo que la pieza debe pasar, ¿no? Si queremos tener una idea un poco más clara de lo que es la calidad, vamos a ver un video, ¿no?, que nos permite un poco aclarar las ideas que hemos estado virtiendo, ¿no? Control total de la calidad. ¿Qué es el control total de la calidad? Para hablar de control total de la calidad nos apoyaremos en las definiciones dadas por un experto en calidad, como el doctor Armand Feigenbaum, quien diseñó el concepto de control total de la calidad. El doctor Feigenbaum afirma que la calidad es una determinación exclusiva del cliente, es decir, solo el cliente puede decir si un bien o servicio satisface sus necesidades, requerimientos y expectativas. En esta definición se reconoce que la calidad y por lo tanto la satisfacción del cliente son un blanco móvil en los mercados competitivos. Trilogía de Juran. La trilogía de Juran aprovecha tres procesos administrativos: el control de la calidad, que se basa en comparar las características del producto con las especificaciones provenientes de los requerimientos de nuestros clientes; la mejora de la calidad, que involucra el proceso de mejora continua necesario para que la compañía siga teniendo éxito; el aseguramiento de la calidad, es el conjunto de acciones sistemáticas para proporcionar la confianza de que un producto satisfará los requisitos dados. Al seguir las directrices del Dr. Juran, las organizaciones pueden reducir los costos asociados con la mala calidad, así como eliminar el gasto excesivo. Rueda de Deming o ciclo PDCA. El ciclo PDCA supone una metodología para mejorar continuamente y su aplicación resulta muy útil en la gestión de los procesos. El primer paso es planear el cambio. Significa determinar los objetivos y metas a conseguir. Estos deben ser claros y concisos. El segundo paso es ejecutar el cambio. Significa proporcionar la educación e información necesaria a todas las personas implicadas, observar los progresos y documentar los cambios. El tercer paso es medir y estudiar los resultados. En definitiva, se trata de comprobar los resultados y ver si el trabajo se está llevando a cabo conforme lo planificado. El cuarto paso es institucionalizar. En este caso se deben normalizar los procedimientos y establecer las condiciones que permitan mantenerlos. Herramientas para mejorar la calidad. Estas son las denominadas 7 herramientas del control de la calidad, o herramientas estadísticas básicas. Pueden ser aplicadas en cualquier departamento dentro de la organización. Veamos. El checklist son formatos creados para realizar actividades repetitivas o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Histograma. Son diagramas de barras que muestran el grado y la naturaleza de variación de una variable teniendo en cuenta su simetría y dispersión. El diagrama de Pareto, denominado regla 80-20, el cual indica que el 80% de los problemas son originados por un 20% de las causas. Este principio ayuda a separar los errores críticos que normalmente suelen ser pocos. El diagrama de correlación.
Sirve para determinar si existe relación entre dos variables, normalmente de causa y efecto. Diagrama de Ishikawa. Se utiliza para recoger de manera gráfica todas las posibles causas de un problema o identificar aspectos necesarios para alcanzar un objetivo. Gráfica de control. Consiste en valorar si el proceso está bajo o fuera de control en función de unos límites de control estadísticos calculados. Diagrama de flujo. Ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso, mostrando la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad. El control total de la calidad es un sistema efectivo para integrar los esfuerzos de desarrollo, mantenimiento y mejora de la calidad dentro de una organización, a fin de hacer posibles que las áreas de marketing, producción, finanzas, recursos humanos y logística se orienten a la plena satisfacción del cliente y a los niveles más económicos. Gracias. En el video hemos podido observar cuáles son las definiciones importantes, ¿sí?, del control de la calidad, ¿no? Generalmente, actualmente, todas las empresas piden la certificación internacional, ¿no? Y esta certificación internacional lo dan los sistemas integrados de calidad, de salud ocupacional y de responsabilidad social, ¿no? Entonces, toda empresa que quiere realizar ventas al exterior o competir en un mercado ya en alto nivel, tiene que pedir una certificación internacional ISO. Esa certificación internacional ISO generalmente tiene que ver con la parte esta de calidad total, ¿no? Que es la ISO 9000, ¿no? Es 2000, y donde vienen generalmente estipulados todos los requerimientos básicos para poderse ser certificado internacionalmente en calidad, ¿no? En gestión de la calidad. Y generalmente en mecánica, mucho trabajamos con la parte de lo que son mediciones, ¿no? Entonces, para tener una idea de lo que es la medición en los departamentos de control de calidad de una empresa, ¿no? Vamos a compartir el siguiente video.
Como hemos podido observar en el video, ¿no? Vemos cómo se realiza. Por ejemplo, ahí están haciendo el control de calidad de una turbina, ¿no? Entonces, esa turbina, quien es el encargado del control de la calidad, tiene que hacer una verificación que esa turbina fabricada cumpla con todas las cotas especificadas en el plano de fabricación, ¿no? Con sus ajustes y tolerancias, ¿no? Tolerancias que pueden ser dimensionales de medidas, pueden ser geométricas, pueden ser de acabado superficial, ¿no? Y generalmente son los requisitos principales en un proceso de fabricación de mecanizado. ¿No? Entonces, cuando se realizan esas mediciones tienen que ver con estos conceptos de ajustes y tolerancias, ¿no? Debido generalmente a errores a la hora de desarrollar un proceso o un método de producción, ¿no? Es imposible fabricar partes de máquinas que tengan exactas las dimensiones establecidas en el diseño, ¿no? Y es que todas las piezas de una producción en serie, ¿no? Cuenten con dimensiones iguales. Por lo tanto, se debe aceptar cierta variación de las medidas, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como tolerancia, ¿no? Según las normas establecidas por ISO, ¿no? Generalmente estas medidas pueden ser métricas, aunque también se aceptan las mediciones en pulgadas, ¿no? ¿No? Entonces, en estas normas, generalmente las letras mayúsculas se refieren al agujero y las letras minúsculas se refieren al eje, ¿no? Agujero único, eje único, ¿no? Y debido a que la precisión de una pieza está determinada no solo por la tolerancia, sino también por el tamaño de la pieza, ¿no? Se permite mayor tolerancia generalmente para piezas más grandes, ¿no? Y se utiliza el término de calidad, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos para grupo de dimensiones, ¿no? Mayor hasta, por ejemplo, de 0 hasta 3, ¿no? Si te especifica una calidad 1, la tolerancia es de 0,8 o 8 décimas, ¿no? De tolerancia, ¿no? Entonces, la elección de la calidad, generalmente para agujeros, viene de 1 hasta 5 cuando se destina para calibres o instrumentos de medida, ¿no? Y la calidad es generalmente de 6 a 11 para la industria en general, construcción, ¿no? O fabricación de máquinas. Las calidades de 11 a 16 para fabricaciones vastas, tales como limados, prensados, estampados, donde la precisión sea poco importante, o en piezas que generalmente no se ajustan unas con otras, ¿no? Y para los ejes, las calidades van de 0,1 a 4, generalmente se destinan para calibres e instrumentos de medida. Las calidades de 5 a 11 para la industria en general, ¿no? Para lo que es construcción de maquinaria. Y las calidades de 11 a 16 para fabricaciones vastas, ¿no? Entonces,
Debido a que las maquinarias modernas son las más precisas, los grados de calidad obtenidos en los mencionados a continuación podrían ser menores, ¿no? Por ejemplo, los tornos se consiguen grados de calidad mayores de 7. En los taladros se consiguen calidades de 10 a 12 con broca y de 7 a 9 con escariador. En las fresas y las mandrinadoras se obtienen normalmente calidades de 8 o mayores, aunque la gran precisión puede producir piezas de calidad 6, ¿no? Y con las rectificadoras se pueden obtener piezas de calidad 5, ¿no? Generalmente la rectificadora es la que nos da, ¿no? Mayor calidad en las medidas, ¿no? Es por eso que se utiliza el uso del micrómetro, es bastante importante, hasta en milésimas de pulgada o milésimas de milímetros, ¿no? Que nos van a determinar la calidad del producto. Generalmente las posiciones de la tolerancia han sido definidas en 28 posiciones de tolerancia para ejes y 28 para agujeros, las cuales se ubican respecto a una línea de referencia con el fin de normalizar tanto los ajustes como las tolerancias, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico tenemos la línea de 0, ¿no? Que es el diámetro nominal, generalmente, o tanto del eje como del agujero, ¿no? Y vemos los rangos de las tolerancias, ¿no? Hacia abajo, desviación negativa, y hacia arriba, desviaciones positivas, ¿no? ¿No? Acá todo lo que es verde son tolerancias para los agujeros, y todo lo que está de amarillo son tolerancias para los ejes, ¿no? Entonces, generalmente cuando se pone una cota en un plano, muchas veces se especifica la tolerancia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con los sistemas de ajustes con los cuales se están trabajando, ¿no? Puede ser de agujero normal básico, ¿no? En esta posición, la zona de tolerancia del eje es de la posición H, ¿no? Y tenemos distintos rangos, ¿no? O ajustes de preferencias, ¿no? Entonces, hay elementos que ensamblan. Por ejemplo, si queremos colocar un rodamiento en un agujero donde va a girar un eje, entonces muchas veces el rodamiento puede ir con una holgura en ajuste, ¿no? Entonces el diámetro nominal es menor que el diámetro del eje para que pueda entrar ajustado, ¿no? Y eso se especifica mediante una tolerancia de ajuste, ¿no? Y generalmente por el uso de esas tolerancias se producen ciertos esfuerzos y calentamientos entre la superficie de las piezas que se están ensamblando, ¿no? Entonces, una tolerancia generalmente son los límites máximos o mínimos que se le consignen a una medida, que es una cota teórica o nominal. Por ejemplo, tenemos la medida de 70. La tolerancia puede ser 5 hacia arriba, que sería 70,05, o 5 centésimas hacia abajo, que puede ser 69,95, ¿no? Entonces, estos son los rangos de las tolerancias, ¿no? ¿Para qué nos sirven estas tolerancias o ajustes? Nos sirven para poder normalizar la fabricación de elementos o piezas y así garantizar el encaje o el ajuste perfecto entre estas piezas, ¿no? Si, un poco para poder aclarar estos conceptos, vamos a ver un video para poder un poco mejor. Bueno, bienvenidos al curso de... ¿No? mecánico. Ahora estamos en la semana número 16 y vamos a ver el tema de ajustes y tolerancias. Objetivos de la sesión, ¿no? Reconocer la importancia de los ajustes y tolerancias a realizar claves o multas.
Pero ¿qué serían los ajustes y tolerancias? Sirven para poder normalizar la fabricación de elementos o piezas y así garantizar el encaje y ajuste perfecto de detalles. Bueno, antes, cuando se fabricaba lo que eran las armaduras para los soldados, ¿no? Como vemos aquí, estas armaduras no eran catalogadas por tallas, básicamente por nada, ¿no? Entonces, cada vez que se fabricaba una armadura se tenía que hacer, ¿no? Según las características de cada soldado, ¿no? Si el soldado era bajo, ¿no? Si era de espalda un poco más ancha, ¿no? Todo eso. ¿Ya? Entonces, el herrero tenía que fabricar una armadura para cada soldado. Entonces, no se podía fabricar armaduras sin más. Caso opuesto tenemos aquí, ¿no? En los tiempos actuales, donde si nosotros tenemos un automóvil, digamos, básicamente en la llanta, lo que sería el aro, si nosotros tenemos un aro número 3 y 14, ¿no? La llanta debe de coincidir a ese aro, ¿no? Ya sea 13 o 14, pero sin distinguir el origen. ¿Qué quiere decir, no? Si esa llanta se ha fabricado, digamos, en China, va a seguir siendo para un aro 14. Si se ha fabricado en América, igualito, ¿no? Un aro 14. Si se ha fabricado en India, igualito, ¿no? Debe coincidir con un aro 14. ¿Qué es una tolerancia? Son los límites máximos o mínimos que se le asignan a una medida. Entonces vamos a ver. La tolerancia básicamente es un rango, ¿no? Un rango de error que le vamos a dar, ¿no? A nuestro trabajo. Como vemos aquí. Vamos a suponer que este eje de aquí debe medir 70 milímetros, ¿no? 70. Y le hemos dado un rango de tolerancia, ¿no? O una tolerancia de 0,05. Entonces nuestra tolerancia va a ir de 70,05 como máximo y 69,95. Entonces la pieza que hemos fabricado debe estar dentro de este rango, ¿no? 69,95 hasta 70,05. Dimensiones principales. Primero tenemos la cuota media nominal. Esta es la medida que nos da el fabricante, ¿no? El diseñador del equipo en este caso, ¿no? Nos ha dicho que, como vemos anteriormente, el diámetro debe ser 70. ¿Vale? ¿No? 70. La cuota media real va a ser, ¿no? La medida de la pieza ya fabricada. ¿Qué quiere decir, no? Que la pieza fabricada debe encontrarse dentro de este rango, de estas dos medidas. Estas dos medidas serían la cuota máxima admisible, que sería 70,05, y la cuota mínima admisible, que sería 69,95. Entonces, determinación de las tolerancias. Dimensiones exteriores y dimensiones interiores. Básicamente, todo montaje se realiza a través de lo que es un eje y un agujero. Un agujero y un eje. La tabla de los ejes está dado, ¿no? Con letras minúsculas. La tabla de los agujeros está dado con letras mayúsculas, ¿no? Entonces, a reconocer siempre que dicen que las medidas de las tablas quiere decir que siempre están en micras, ¿no? Entonces, siempre están con una tolerancia de, en este caso sería, ¿no? 0,270, ¿no? Menos. Siempre hay que ver los signos. ¿No? Ahora, ¿esta será la tabla completa? No. La tabla se basa en un sistema, lo que es las letras del abecedario con números. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Así como hay una 11, hay A1, A2, ¿no? Y va creciendo hasta una 24. Luego pasa un B1, B2, ¿no? Son de aquí tenemos los más recomendados. Ajustes. Es la relación entre los piezas correspondientes en los cuales se encaja y se adopta en otra, ¿no? Para que exista un montaje, básicamente tenemos aquí, ¿no? Las dos piezas. Lo que sería, en este caso, la tuerca, que es un agujero, y aquí el manguito roscado también, ¿no? Para que pueda encajar la tuerca, que sería un eje, ¿no? Este tipo sería de llamarlo un ajuste redondo, ¿no? Si ambos fueran planos, si tuvieran contacto, sería un ajuste plano. Entonces, para hacer ese montaje, vamos a colocar la tuerca y vamos a ir ajustando, ¿no? El proceso de montaje, ¿no? Se realiza con ajuste. Tipo de ajuste, un ajuste tipo juego. El ajuste tipo juego se da cuando el eje, en este caso, el eje es mayor que el agujero. Ya hemos visto, ¿no? Todo montaje se caracteriza por el uso de dos elementos, un agujero y un eje, ¿no? Para que exista juego, o sea, para que exista un ingreso libre del eje al agujero, se tiene que ser mucho menor, ¿no? Entonces vamos a calcular lo que es el juego máximo y el juego mínimo. El juego máximo es igual a la cota máxima del eje menos la cota mínima del agujero. El juego mínimo es igual a la cota mínima del eje menos la cota máxima del agujero. Este tipo de montaje ya se realiza por interacción del eje y el agujero. Estas de aquí también son medidas nominales. Cuando nosotros realicemos una inspección ya del equipo en el montaje, sería recién, ¿no? El juego real.
apriete. ¿Cuándo existe lo que es apriete? Cuando es el caso inverso, ¿no? En este caso, el eje es de mayor diámetro que el agujero, ¿no? Entonces, si es que realizamos el ensamblaje mientras ajustado o apretado, entonces vamos a calcular el apriete máximo, que sería la cota máxima del agujero menos la cota mínima del eje. El apriete mínimo sería la cota mínima del agujero menos la cota máxima del eje. No, en este caso, estas medidas son nominales, son teóricas. Cuando nosotros realicemos el montaje, igualito, ¿no? Vamos a realizar, ¿no?, una diferencia de las medidas reales y también obtener lo que se llama apriete real. El terminado de paso, ¿no? Se hayan comprendidos entre los ajustes de juego y los aprietes. Tiene un juego o apriete según como han resultado las medidas reales, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con las medidas reales, recién tenemos un determinado, ¿no? Este determinado se ha comprendido entre el juego máximo y el apriete máximo, ¿no? Entre los límites, ¿no? Y como recordamos aquí, ¿no? El juego máximo es igual a la cota máxima del eje menos la cota mínima del agujero. El apriete máximo es de la cota mínima del agujero menos la cota máxima del eje. Determinación de los ajustes. Dos piezas que se van a trabajar juntas, exterior e interior, ¿no? Debe tener un ajuste según la necesidad que se requiera, ¿no? Entonces, para tener el ajuste, nosotros vamos a determinar una combinación de tolerancias, ya sea para un eje o para un agujero. Como vemos aquí, ¿no? Diámetro 60 es igual, no, diámetro 60 P7 H6. Ya, no necesariamente van a ser iguales, así como en este caso, ¿no? Pueden ser diferentes. Entonces, P7 es por un agujero y H6 por un eje. No recordemos, mayúscula es para agujero y minúscula es para el eje, pero ambos miden de diámetro 60. Entonces vamos a analizar los resultados, ¿no? Si la diferencia de la cota máxima del agujero más la cota mínima del eje es positiva, sería deslizante el juego. Si es de apriete, sería negativo, ¿no? El resultado sería negativo. Pero cuando es transición o real, puede ser no positivo o negativo, ya que esta es la medida real. Igual, ¿no? Aquí ponemos otro límite. Cota mínima del agujero menos cota máxima del eje. Cuando es positivo, es el deslizante de juego. Cuando es negativo, es de apriete. Pero el real puede estar comprendido, ¿no? Tanto en el color positivo como negativo, ¿no? Sería transición o indeterminado. Ajustes recomendados, ¿no? Como han visto la combinación de las letras, ¿no? Si nosotros revisamos esta combinación, en este caso, H8 con X8. Entonces, aquí tenemos el agujero y el eje, ¿no? Sería un tipo de ajuste de presión fija. Queremos un ajuste, digamos, quiero fabricar una máquina con un ajuste deslizante, ¿no? Así como la mesa de torno, ¿no? ¿Ya? Deslizante. Entonces puede ser H6 con H5, H7 con H8, H8 con H9, ¿no? H11 con H9, H11 con H11, ¿no? Entonces ahí estaría garantizando por tener un ajuste tipo deslizante, ¿no? Asimismo, en los diferentes elementos de las máquinas también encuentras, ¿no? Así como hemos hecho el cabezal compresor, vas a recordar, ¿no?, al pequeño cigüeñal que hemos encontrado. En este caso, todas las superficies tienen una tolerancia de H6. ¿No? H6, ¿no? Sobre todo los muñones. Y también aquí tenemos, ¿no? Vamos a colocar lo que es una chaveta. Mira, el canal para la chaveta en el eje, como vemos aquí, tiene una tolerancia de H7. Mientras que la chaveta tiene una tolerancia lateral de K8 y superior de J6. Entonces, aquí ya tenemos una combinación de tres tipos de tolerancia, ¿no? Según las caras de los elementos, ¿no? En este caso, ¿no? Y aquí también tenemos, ¿no?, lo que es un pequeño volante, ¿no? Un engranaje. Para montar el engranaje en el eje, que es el mismo en aquí, ¿no? El engranaje tiene una tolerancia de H6, mientras que aquí, ¿no?, el diámetro del eje tiene una tolerancia de K5. Entonces ya hemos podido apreciar que las tolerancias siempre se van a dar, ¿no?, de acuerdo a la superficie o al diámetro, ¿no? Ahora veremos algunos ejemplos de ajustes. Ajuste de adherencia, utilizado para piezas que tengan acoplamiento fijo y su desmontaje no sea frecuente, ¿no? Y también, ¿no?, un ejemplo sería, ¿no?, el castillo de ruedas, poleas seguidas, ¿no? Como en este caso. Esta es una polea que se realiza a través de el montaje se realiza a través de un manguito cónico, ¿ya? Ese manguito, la parte exterior es cónica, ¿no? Y la parte de la polea también es cónica. ¿Qué quiere decir, no? Que cada vez que yo ajuste estos tornillos, el conito va a bajar, ¿no? Pero también, ¿qué va a pasar? Este de aquí, el diámetro interior, se va a cerrar, ¿no? Se hace cada vez más pequeño. Entonces, eso garantiza un correcto montaje y un correcto ajuste.
Ajuste de juego ligero. Se utiliza para piezas que deban tener una holgura bastante apreciable, ¿no? Aplicaciones, ejes con cojinetes múltiples, ¿no? Podemos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4 cojinetes. E incluso los cojinetes son de diferente forma, ¿no? Este es de bola y este sería de rodillos y doble hilera. Estos cojinetes tienen que ser de fácil montaje, ya que si alguno de ellos queda cruzado, ¿no? Tendríamos que volver a realizar toda la actividad, ¿no? Entonces, por eso recomiendo un juego ligero, ¿no? Para facilitar el montaje de los rodamientos, ya que son bastantes. Ajuste de arrastre, utilizar piezas con acoplamiento fijo que solo pueden ajustarse y acoplarse a los del martillo pesado, ¿no? En aplicación, ruedas dentadas y poleas o nudos de rodamientos, ¿no? En este caso, se utiliza lo que es una chaveta, ¿no? Aquí, en este pequeño engranaje cónico, vamos a montar en este eje, estamos usando una chaveta, ¿no? Estos montajes de arrastre siempre vamos a utilizar una chaveta, ¿no? Y generalmente, ¿no? Como dice aquí, no son constantemente desmontados, ¿no? Trabajan casi bastante tiempo. Tolerancias para medidas lineales. Tolerancia general para medidas lineales. Medidas lineales vamos a tomando como superficies planas, ¿no? Estas tolerancias pueden ser tipo fina, media, gruesa o muy gruesa, ¿no? Y también vemos que tenemos un rango, ¿no? Más de 3 hasta 6 milímetros, ¿no? La tabla está hecha en milímetros, ¿no? Si fuera una medición, una tolerancia fina sería, ¿no? Más, menos 0,05. Media sería 0,1. Y, ¿no? Gruesa sería 0,5. Muy gruesa sería 1. Ya sería 1 milímetro, ¿no? Pero ¿qué pasaría cuando llegamos a los 1000 milímetros o hasta los 1000, ¿no? Y así tenemos 1200 milímetros, ¿no? Va a estar dentro de este rango. Para fina sería 0,5, media sería 1,2, ¿no? Gruesa sería 3 milímetros, media sería 6 milímetros, ¿no? Entonces ya es bastante apreciable, ¿no? Y tolerancia para medidas angulares. Igual, no tenemos la misma asignación, ¿no? Sería fina, media, gruesa o muy gruesa, ¿no? Igualito, ¿no? Entonces aquí ya varía por ángulos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a verificar por un ángulo de 90 grados, ¿no? Que sería un ángulo de 50 hasta 120, se encuentra dentro de este rango, ¿no? Si fuera fino o medio sería, ¿no? Más o menos 0,20 minutos. Si fuera grueso sería más o menos 0 grados 30 minutos. Y si fuera muy grueso sería 1 grado, ¿no? Ya lo cual es muy apreciable, ¿no? 1 grado. Aplicaciones prácticas. La tolerancia es una aplicación práctica por lo que se llama, ¿no? Una desviación variable. Bueno, existe lo que es, en este caso, una ovalación, como es aquí, ¿no? Por el desgaste puede que un eje ya haya sufrido ovalación. Desviación angular, ¿no? En este caso, por un acoplamiento, ¿no? Si una de las caras, si uno de los elementos se encuentra cruzado, ¿no? Hacia un costado, entonces vamos a tener que identificar su desviación angular. Desviación lineal, ¿no? Cuando la superficie no es totalmente plana, ¿no? Existe una pequeña elevación o una depresión. Y también, ¿no? Para lo que es medición de cilindros, consiste en lo que es ovacidad y porosidad, ¿no? Ovacidad sería, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Pues el desgaste de repente se ha vuelto, ¿no? Lo que era redondo se ha vuelto aquí, ¿no? Ovoide. Y conicidad, ¿no? Cuando una de las alturas, en este caso A, digamos, tiene mayor diámetro que B, ¿no? Entonces ya existe lo que es una conicidad. Bueno, sería todo. Gracias. Ok, creo que con el videito nos aclara varias definiciones que hemos venido desarrollando, ¿no? Y que son generalmente, aparte de lo que son los ajustes, ¿no? Cuando hay juego, ¿no? Cuando hay apriete, ¿no? Juego es cuando hay cierta holgura entre los dos elementos que se van a ensamblar, ¿no? Tipo agujero, tipo eje, ¿no? Y nos dan la tolerancia. Y generalmente cuando mecanizamos ese elemento mecánico, siempre va a haber errores tanto de mediciones como de exactitud de la máquina que está realizando el trabajo. Entonces, nos dan esos ajustes
y esas tolerancias con la finalidad de que se trabaje dentro de ese rango máximo y rango mínimo, ¿no? Entonces, y la pieza que estamos fabricando pueda ensamblarse correctamente. Si lo fabricamos fuera de esos rangos, esa pieza ya no nos sirve para nada, ¿no? Ya no nos sirve. Entonces tenemos que volver a desarrollar ese producto, ¿no? Ese elemento. Entonces es por eso que se trabaja con esto de lo que son ajustes y tolerancias, ¿no? ¿No? La tolerancia puede ser de apriete, puede ser de holgura, conforme lo decía en el video, ¿no? Y generalmente, cuando ustedes leen un plano de fabricación y ven las cotas, generalmente puede ser diámetro 60, H11 de 11. H es la tolerancia del agujero, ¿no? Y D minúscula, ¿no? Es el ajuste del eje, ¿no? Entonces ahí nos dan en tablas de ajustes y tolerancias, hay unas tablitas de ajustes y tolerancias, si ustedes pueden recurrir al casillas, en el casillas les da todo el rango de ajustes y tolerancias y para determinados trabajos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a embocinar un agujero o va a ir un buje ensamblado en un agujero, entonces esto tiene cierto apriete según el tipo de trabajo que va a realizar la máquina. Entonces, es por eso que se recurre a especificar mediante las tolerancias, ¿no? Que nos dan las cotas máximas y las cotas mínimas, ¿no? Es interesante todo esto de ajustes y tolerancias. Hay ajustes y tolerancias para la forma geométrica de la pieza, para la rugosidad, para las medidas lineales, para las medidas circulares. Entonces, todo eso está normalizado según normas ISO. Entonces, el mecánico siempre tiene que estar formalizado, si se va a dedicar a lo que es mecanizado, está formalizado con estos conceptos de ajustes y tolerancias, que es básico para todo proceso, ¿no? De fabricación, ¿no? Generalmente, si hacemos un eje que va, ¿no? Un eje que va a girar a alta velocidad en una chumacera, generalmente la chumacera va montada a un rodamiento y ese rodamiento tiene que tener cierto ajuste con el diámetro de la chumacera para que no baile, sino baila, ¿no? El rodamiento y se produce deslizamientos falsos, ¿no? Entonces ahí es que es necesario especificar esto de ajustes y tolerancias, ¿no? Y para todo trabajo, ¿no? Para todo trabajo. Generalmente las tolerancias que más se trabajan en mecánica son las H6, ¿no? H6, H7, ¿no? Tanto para el eje como para los agujeros, ¿no? Entonces, esta es una manera. Y también el control de calidad se aplica también para los trabajos de soldadura, ¿no? Entonces, cuando se sueldan dos piezas, también hay problemas de que hay que hacer un control de calidad de ese cordón de soldadura, ¿no? Si cumple con las condiciones básicas de calidad, ¿no? Y como decía siempre, hay que saber generalmente los planos, tanto de simbología de soldadura, que es importante también, ¿no? Generalmente cuando se hacen trabajos de alta envergadura. Bueno, con esto terminamos esta parte. Esta parte de tolerancia generalmente es para tocarla en 2 o 3 clases, ¿no? Es bastante amplio, es bastante amplio, ¿no? Y capaz ustedes lo han tocado en una manera así superficial, lo han podido tocar en mecánica de banco, ¿no? En mecánica de banco también un ajuste, y en matricerías mucho se usa todo esto de ajustes, ¿sí? Tolerancias. Y en todo lo que es la carrera. Por ejemplo, si van a rectificar un motor, ¿no? Entonces, generalmente dicen, el cilindro de un motor se va a grado 30, grado 60, grado, ¿no? Grado 40. Entonces, quiere decir ahí que en la máquina rectificadora tiene que trabajar con estos grados de ajuste, sí,
tolerancia, ¿no? Va a sacar generalmente grado 30, quizá va a sacar 30 milésimas de milímetros o pulgadas, ¿no? Y va a trabajar en ese rango del diámetro del pistón, ¿no? Si es de 2 pulgadas el diámetro, trabaja por 30 milésimas de más o de menos, ¿no? Y generalmente el ajuste de la tolerancia lo va a dar el anillo que va a ir montado en el pistón. Y esa luz del anillo generalmente se puede medir con un calibre, ¿no? Ese calibre va a dar la luz correcta de los anillos del pistón, ¿no? Bueno, eso es en la parte de lo que es automotriz. Lo mismo pues, va en los metales de bancada, ¿no? En los metales de biela también. Todo eso se trabaja con ajustes y tolerancias, ¿no? Y esa es parte del mecánico rectificador. Por eso que el rectificado es un trabajo de bastante cuidado, de bastante precisión, ¿no? De bastante precisión. Que si no se rectifica correctamente, valora todo un equipo, ¿no? Todo un motor, ¿no? ¿Y quién tiene que reponer ahí? Es el mecánico rectificador. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, profesor, está claro todo. Ok, Valentín. Con esto damos por culminado el curso. Estamos en la semana 17. Y cumplan con sus prácticas para poder sacar sus promedios. Generalmente he visto que me han estado enviando algunas sus prácticas, ¿no? Con esto del sistema virtual, es toda una jarana. Ojalá que pronto retornemos a la parte presencial, ¿no? O se puede hacer parcial, ¿no? Semipresencial. Bueno, con esto culminamos la clase de hoy día y prácticamente culminamos el curso de técnica de producción. No sé, ¿alguna pregunta, Valentín? No, profesor, gracias por todo. De igual manera, gracias por tu participación y ojalá que podamos subsanar las deficiencias que se han presentado en este recurso el próximo año, ¿no? Darle más prácticas. Sí, Ojalá, profesor, porque no es lo mismo que sí, pues estar no, presente, ¿no? mecánica es bien difícil virtual. Mecánica tiene que ser en los talleres, ¿no? Entonces, creo que Así es, profesor. vamos a tener que hacer un reajuste urgente. Ustedes que pasan todavía les queda un año ¿no? Para terminar la carrera y ahí podemos hacer los reajustes pertinentes, ¿no? Recuperar un poco. Sí. Ya, Valentín, gracias por tu Ya, profesor, participación. gracias a usted. Cuídese. De mejor manera, cuídate.